Era un lugar como cualquier otro. Calles tranquilas, vecinos que se saludaban cada mañana, una farmacia en la esquina y una estación de tren que zumbaba perezosamente al atardecer. Pero lo que más destacaba de Hyde no eran sus árboles viejos, ni sus tejados rojos, sino su calma eterna. Una calma que en 1998 comenzó a resquebrajarse como un espejo agrietado. Todo empezó con un silencio demasiado perfecto en las primeras semanas del año. Las muertes llegaron sin hacer ruido. Una anciana que ya no despertó, otra que falleció en su sofá, con la televisión aún encendida. Un viudo encontró a su hermana tendida. Junto a la ventana todo parecía natural, todo parecía lógico. Al fin y al cabo eran personas mayores, enfermas quizás, frágiles por los años. ¿Quién podría dudar de que la muerte se las llevara suavemente? Sin embargo, había algo que no encajaba, no era una prueba, no era una pista clara. Era un presentimiento que se colaba en el aire como el humo tras una vela apagada. Una inquietud, invisible pero persistente, que se instaló primero en los susurros de los vecinos, luego en los murmullos de la farmacia, y finalmente en la oficina de la policía local. El nombre que se repetía en todas las historias era él mismo, el Dr. Harold Shipman, un hombre sereno, de hablar pausado, siempre con su bata bien planchada y una expresión amable en el rostro. Era el tipo de médico en el que confiaban todos, el que hacía visitas a domicilio con una sonrisa, el que conocía a las familias por generaciones. Para muchos, era casi un héroe silencioso, pero fue precisamente esa confianza lo que permitió que el velo de la sospecha tardara tanto en levantarse. Angela Woodruff no era como las demás. Era abogada, racional, meticulosa. Cuando su madre, Kathleen Grundy, murió repentinamente, algo dentro de ella no aceptó la explicación oficial. La señora Grundy, fuerte, lúcida y enérgica, no había mostrado señales de enfermedad. Esa mañana había salido a caminar, había atendido llamadas telefónicas y hasta había hecho planes para el fin de semana. Y sin embargo, al caer la tarde, estaba muerta. El Dr. Shipman certificó la causa de muerte como vieja edad y fatiga crónica. No pidió autopsia, no mostró preocupación. Firmó con calma, entregó el acta y se marchó. Paraquat, otro. Eso habría sido el final. Pero Angela no podía dejarlo pasar. Fue al despacho legal donde su madre había registrado su testamento original. Lo conocía de memoria. Ella y su hermano eran los herederos designados. Pero al recibir una copia del Nuevo Testamento, el mundo se le tambaleó. Estaba escrito a mano, mal redactado, sin ningún sello oficial. Y lo peor de todo, en todo el patrimonio, la casa, el dinero y las pertenencias estaban ahora asignados a Harold Shipman. Ese documento no solo era una traición, era una alerta. Era la primera sombra que se proyectaba larga sobre el nombre del médico más confiable del pueblo. Angela llevó su sospecha a la policía. No gritó, no acusó, solo dejó que los hechos hablaran. El testamento falso, la firma burda, la ausencia de autopsia. El detective George Roberts fue quien la escuchó. Al principio, como muchos, dudó. ¿Por qué habría un médico tan respetado de hacer algo así? ¿Con qué fin? ¿Qué necesidad tendría? Pero las dudas se multiplicaron cuando comenzaron a revisar los registros de muertes certificadas por Shipman. Había demasiadas que cualquier médico general debería firmar, más de las que un pueblo tan pequeño como Hyde podía generar en tan poco tiempo. Y muchas, demasiadas, compartían un mismo patrón en mujeres solas, mayores, sin enfermedades terminales, fallecidas sin previo aviso, en su casa. Poco después de una visita del doctor el inspector Roberts decidió. Scarborough pidió expedientes médicos, cruzó fechas, habló con familias, y cuanto más hurgaba, más espesaba la niebla. Era como seguir un sendero hecho de huellas borradas, donde cada paso revelaba que el silencio de Hyde había estado ocultando algo terrible. En paralelo, el Dr. Shipman seguía atendiendo pacientes. No mostraba nerviosismo. Su conducta era idéntica a la de años anteriores. Entraba al consultorio, escuchaba síntomas, recetaba tranquilamente, sonreía a los niños, saludaba a los ancianos. Era como si el mundo alrededor no se estuviera derrumbando. Pero Roberts ya no veía lo mismo. Cada gesto del doctor le parecía una máscara, cada palabra un disfraz. ¿Y si todo ese tiempo no había sido un médico compasivo, sino un depredador, vestido de blanco? ¿Y si su verdadera medicina era la muerte, y sus recetas eran sentencias selladas con confianza? Para muchos en Hyde era impensable, pero Angela no dudaba, y Roberts empezaba a sentirlo también. No solo eran números, eran vidas borradas sin ruido, despedidas sin despedida. Mujeres que habían confiado ciegamente, que habían abierto su puerta al mismo hombre que, tal vez, las había condenado sin que lo supieran. Faltaban pruebas, pero algo sombrío ya se cernía sobre el pueblo. El aire era más denso,
las noches más largas. Algunas ancianas comenzaron a cancelar sus citas médicas, otras pedían que sus hijos las acompañaran. Había un murmullo en las aceras, un miedo, que se arrastraba bajo las farolas en tres, y mientras tanto, Shipman seguía sonriendo. El misterio apenas empezaba a tomar forma. Y la verdad, esa verdad que durante años había dormido bajo capas de respeto y rutina, estaba a punto de abrir los ojos. Y la verdad, esa verdad que durante años había dormido bajo capas de respeto y rutina, estaba a punto de abrir los ojos a la exhumación del cuerpo de Kathleen Grundy. No fue solo un acto judicial. Fue una ceremonia silenciosa donde el pasado se enfrentó al presente. Bajo la lluvia fina de Manchester y el murmullo distante del viento, el féretro emergió lentamente de la tierra, como si la misma muerte se resistiera a revelar el secreto que guardaba entre maderas húmedas y flores. Marchitas en los forenses trabajaron con precisión quirúrgica. En su laboratorio frío revisaron el cuerpo de la anciana con la delicadeza que merece lo sagrado. Y allí, en los tejidos aún preservados por el tiempo breve desde su entierro, encontraron la clave en restos de morfina en cantidades letales administrada poco antes de su muerte. Era imposible que hubiese sido una coincidencia. No era una medicación prescrita ni una condición preexistente. Alguien la había inyectado, y ese alguien solo podía haber sido quien estuvo con ella por última vez. El Dr. Harold Shipman. La revelación no fue un estallido. No hubo titulares inmediatos ni arrestos abruptos. Fue una sombra que se deslizó por las paredes del departamento de policía, por los pasillos de la morgue y las calles de Hyde. Porque si Kathleen Grundy no había muerto de forma natural, ¿cuántas más? El inspector Roberts se encerró durante noches enteras, iluminado por la luz parpadeante de su escritorio. Las carpetas de defunciones se apilaban a su alrededor como tumbas sin lápida. Cientos de nombres, fechas, firmas. En el centro de todo, como un eje que no dejaba de girar, el nombre de Harold Shipman. Las muertes compartían un patrón tan sutil como mortal. Mujeres de edad avanzada, que vivían solas o sin familiares cercanos, visitas a domicilio hechas por Shipman, certificados de defunción firmados rápidamente, a veces el mismo día, sin autopsias, signs, como si la muerte hubiera pasado silenciosa, sin perturbar el orden de las cosas. Pero ahora, con Kathleen como primer eslabón, cada archivo se transformaba en un eco, un llamado desde el más allá. Los nombres parecían susurrar desde las hojas. Yo también. Mírame a mí. No fue natural. Ann Roberts solicitó acceso a los historiales digitales del consultorio de Shipman. Era el siguiente paso lógico. El doctor, cuidadoso hasta en sus movimientos más pequeños, llevaba todos sus registros en una computadora personal. Fue necesaria una orden judicial. Y cuando los técnicos accedieron al sistema, lo que encontraron era aún más inquietante en varios de los historiales médicos. Las entradas parecían haber sido modificadas después de la muerte del paciente. Detalles clínicos añadidos a posteriori, justificaciones médicas que no existían antes, síntomas descritos con precisión sospechosa. Todo indicaba un intento de encubrir los asesinatos mediante el lenguaje de la medicina, pero lo más escalofriante era su frialdad. No había errores, no había dudas. A Shipman no improvisaba, lo hacía todo con una precisión quirúrgica, como un autor que edita su obra antes de entregarla al mundo. Y esa obra era la muerte. En su escritorio, los agentes encontraron una carpeta con documentos personales, entre ellos el original del testamento falsificado de Kathleen Grundy. Era el mismo documento que había desatado toda la investigación, solo que ahora tenía una huella directa en las huellas dactilares de Shipman. No había duda alguna. Él lo había escrito, él lo había guardado, como si nunca hubiese temido que alguien lo descubriera. Ann Roberts se preguntaba si en algún momento el doctor se había sentido invencible. Después de todo había matado quizás, durante años sin que nadie lo notara. Había sido un error de cálculo, un desafío, quería ser descubierto. Mientras tanto, Shipman seguía caminando por Hyde como si nada. Saludaba a los vecinos, daba conferencias sobre salud en la biblioteca comunitaria, visitaba a sus pacientes con la misma voz calmada y modales de siempre. Pero ahora, cada gesto que antes inspiraba confianza se tornaba inquietante. Sus, antes cálida, parecía tener un filo invisible. Sus ojos, pequeños y oscuros, escondían un abismo que nadie había querido mirar en la comunidad. Comenzaba a quebrarse. Las familias se reunían por las noches, compartiendo historias que antes parecían anécdotas sin importancia. Una abuela que murió justo después de una visita médica. Una vecina que desapareció de la noche a la mañana. Un pariente que nunca tuvo diagnóstico claro. Todo cobraba un nuevo y tenebroso sentido bajo la sombra del Dr. Shipman. Pero había un dilema mayor. ¿Cómo probar la culpabilidad en los casos que ya habían sido enterrados? O peor aún, ¿cremados? Muchas de las presuntas víctimas ya no existían físicamente. No se podían exhumar.
No se podía analizar nada, solo quedaban registros, testimonios vagos y un patrón que se volvía cada vez más insoportable de ignorar. Ann Roberts se obsesionó. Reunió una lista de todas las personas fallecidas bajo el cuidado de Shipman en los últimos años. Más de 200 nombres, cada uno una posibilidad, cada uno una vida apagada, cada uno una llamada desde el otro lado. Esperando justicia, los medios aún no sabían nada. La investigación era secreta, pero la tensión en Hyde era palpable. Las farmacias notaron que las recetas de Shipman eran menos solicitadas. Algunos pacientes se cambiaban de médico sin explicación. Las enfermeras que alguna vez trabajaron con él comenzaron a recordar detalles angueringas fuera de lugar. Actitudes frías, miradas perdidas, y sin embargo él seguía actuando como si nada. El inspector Roberts lo observó un día desde su coche, estacionado frente a la clínica. Shipman entró al edificio como siempre con paso firme, sin mirar a los lados, sin cargar nada más que su maletín. Aquel hombre, que quizás había matado más que cualquier asesino en serie conocido, aún dormía en su cama, desayunaba café con tostadas, y hablaba del clima con sus pacientes. Pero ya no era invisible, ya no era intocable. La verdad se estaba acercando, los círculos se cerraban, el silencio comenzaba a romperse en paz y los muertos, al fin, comenzaban a hablar. Y los muertos, al fin, comenzaban a hablar. Sus voces no eran gritos, no venían en forma de lamentos nocturnos ni de apariciones sobrenaturales. Eran sus nombres en los archivos, sus fechas en los registros, sus rostros en las fotografías descoloridas que colgaban aún en los salones de muchas casas de Hyde. Las víctimas de Harold Shipman no hablaban desde tumbas profanadas, sino desde el vacío que habían dejado, desde los huecos que habían creado en las vidas de quienes, aún respirando, empezaban a entender que habían vivido engañados. En el 7 de septiembre de 1998. Harold Shipman fue arrestado. A ninguna sirena rompió la calma de la mañana. No hubo persecución, solo una visita discreta de la policía a su hogar. El doctor abrió la puerta como cualquier otro día, con su semblante tranquilo, sus lentes ligeramente empañados por el vapor del té que había dejado sobre la mesa. No dijo nada cuando le leyeron sus derechos. No preguntó por qué. Tal vez, muy dentro de él, ya lo sabía. Lo llevaron a comisaría sin esposas. Caminó sin mirar atrás. En su consultorio aún quedaban sus instrumentos limpios, los diplomas enmarcados en la pared, y una fila de pacientes que nunca serían atendidos. En la noticia se esparció por Hyde como un incendio silencioso. Los vecinos no sabían si llorar, si enfadarse o si esconderse. Para muchos, Shipman no era solo un médico, era un símbolo de estabilidad. ¿Cómo aceptar que alguien tan educado, tan confiable, pudiera haber sido un asesino? ¿Cómo conciliar la imagen de aquel hombre que sonreía a los niños en el mercado, con la posibilidad de que hubiese asesinado a más de 200 personas? Pero los datos no mentían. El juicio comenzó en octubre de 1999. Se celebró en Preston Crown Court, lejos de los muros estrechos y silenciosos de Hyde. La sala del tribunal, aunque amplia, parecía empequeñecerse bajo el peso de lo que se estaba revelando. Allí estaba Shipman, sentado en el banquillo, vestido con traje gris, su rostro inexpresivo, las manos quietas. Nadie lograba adivinar qué pensaba. No mostró remordimiento, no pidió disculpas. Solo escuchó. La fiscalía presentó 15 casos de asesinato con pruebas sólidas. Los cuerpos, las autopsias, los historiales alterados, los testamentos falsificados. Cada víctima era una historia contada con respeto y tristeza. Ancianas que confiaron, mujeres que ofrecieron galletas y té, que abrieron la puerta con cariño y que murieron sin saber que su médico era su verdugo. Angela Woodruff subió al estrado como testigo clave. Su voz era firme, su rostro, contenido pero decidido. Narrow, el testamento falso, la sospecha, la lucha contra el escepticismo, fue su determinación la que había encendido la mecha de una investigación que de otro modo habría quedado enterrada junto a su madre. Cada palabra suya era una puñalada, silenciosa en la fachada de Shipman. Los forenses hablaron también. Sus informes eran fríos, pero sus conclusiones helaban la sangre. La morfina no había sido accidental. Había sido medida, calculada, inyectada en dosis letales, en algunos casos directamente en el torrente sanguíneo minutos antes de la muerte. No había duda, fueron asesinatos metódicos. A los expertos en informática demostraron cómo Shipman había manipulado los historiales médicos, cómo alteraba síntomas, falsificaba diagnósticos, justificaba enfermedades que nunca existieron. Cada modificación era un intento de borrar las huellas de su crimen, como quien disfraza un crimen con palabras técnicas. Y sin embargo el doctor seguía allí, imperturbable, como si todo aquello no tuviera que ver con él, como si escuchara una obra de teatro, una ficción creada a su alrededor. No mostró reacción alguna cuando se mencionaron los nombres, ni cuando se mostraron las fotos, ni siquiera cuando las familias de las víctimas lloraban desde la galería del tribunal.
En su defensa fue escasa, casi formal, negó todo, afirmó que sus tratamientos eran legítimos, que sus pacientes habían muerto por causas naturales. El testamento de Kathleen Grundy era auténtico, un acto de gratitud, que nunca había cometido ningún delito. Pero la montaña de pruebas era innegable. El juicio duró semanas. Cada día sumaba un peso más sobre los hombros de Shipman. La sala del tribunal al final ya no era un lugar de juicio, era un mausoleo de verdades reveladas, una catacumba judicial donde las víctimas encontraban, por fin, un eco. En el 31 de enero del año 2000. El jurado entregó su veredicto a un culpable de 15 cargos de asesinato premeditado y un cargo de falsificación de documentos. El juez le impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue una sentencia severa, pero para muchos, insuficiente. No por su dureza, sino por lo que quedaba en el aire, la certeza de que eran muchos más los muertos que no podrían hablar, porque ya habían sido incinerados o enterrados sin sospecha después del juicio. El gobierno británico lanzó una investigación independiente. La revisión de todos los certificados de defunción firmados por Shipman reveló una cifra aterradora en al menos 215 muertes sospechosas. Algunos estudiosos afirmaron que podrían ser más de 250. Harold Shipman fue trasladado a la prisión de Wakefield. Allí, en una celda silenciosa y vigilada, pasó sus días con la misma calma que siempre lo había caracterizado. No habló con otros reclusos, no ofreció declaraciones, no escribió memorias. Su silencio fue tan inquietante como sus crímenes hasta que, un día, ese silencio se rompió de forma definitiva. El 13 de enero de 2004, a las 6:20 de la mañana, fue encontrado colgado en su celda. Se había ahorcado con las sábanas de su cama. La noticia sacudió al país entero. Algunos lo vieron como una cobardía, otros como una forma de justicia, pero para las familias de las víctimas no hubo alivio. Su muerte no trajo respuestas, solo dejó más preguntas. ¿Quién era realmente Harold Shipman? ¿Por qué lo hizo? ¿Disfrutaba de la muerte o solo jugaba a ser Dios cuando empezó? Hubo señales que nadie quiso ver, nadie lo sabrá jamás. Y sin embargo, en Hyde las sombras siguen vivas. En las salas donde se atendieron pacientes, en los jardines donde se enterraron cuerpos, en las historias que se cuentan en voz baja al anochecer, porque hay crímenes que no terminan con una condena. Y hay silencios que duran más que una vida, y el nombre de Harold Shipman sigue siendo, para muchos, el nombre del médico que no curaba, sino que mataba. Y el nombre de Harold Shipman sigue siendo, para muchos, el nombre del médico que no curaba, sino que mataba. Pero incluso después de su muerte, el eco de su sombra no se desvaneció. Pork el mal, cuando se oculta durante tanto tiempo tras una fachada respetable, deja huellas que no desaparecen con una sentencia ni con un suicidio. En los días siguientes a su muerte, el aire en Hyde se volvió aún más pesado, como si la ciudad entera estuviera conteniendo el aliento, esperando respuestas que nunca llegarían. En la prisión de Wakefield amaneció con una extraña calma aquella mañana del 13 de enero de 2004. Los custodios lo encontraron colgado de las sábanas, el cuerpo aún tibio. El informe fue rápido: en suicidio. Sin cartas, sin confesiones, solo su silencio, el mismo que lo acompañó durante todo el juicio, durante su encierro. Y ahora, más allá, para muchos, ese silencio fue un acto final de control. Harold Shipman decidió cuándo morir, así como decidió cuándo debían morir sus pacientes. Se quitó la vida antes de cumplir 5 años en prisión, evitando enfrentar decaudados Jinsiegu, evitando también, quizás, preguntas incómodas que podían surgir si seguía con vida, porque aún quedaban huecos en la historia, espacios oscuros que ni el más meticuloso de los investigadores pudo llenar por completo. Las familias de las víctimas quedaron una vez más atrapadas entre el dolor y la impotencia. Muchas de ellas no habían recibido justicia completa, nunca se hallaron cuerpos, nunca se exhumaron pruebas, solo existía la sospecha. Y esa sospecha, como una bruma persistente, los envolvía día tras día. A la Comisión Smith, establecida por el gobierno británico para investigar a fondo la magnitud del caso, continuó su labor incluso después de la muerte del asesino. Lo que revelaron fue aún más devastador de lo que nadie imaginaba. No se trataba solo de los 15 asesinatos por los que había sido condenado. No eran 30 ni 100 la cifra que se presentó al público. Estremeció al país entero en al menos 215 muertes probables. Algunas estimaciones incluso elevaban la cifra a más de 250, y lo más escalofriante, en casi todas pudieron haber sido evitadas. La investigación descubrió que durante años, médicos, autoridades sanitarias y entidades gubernamentales
Habían fallado en ver el patrón. Firmas repetidas, registros manipulados, tasas de mortalidad anormalmente altas. Pero nadie se detuvo a observar Nady sospecho. O si alguien lo hizo, no alzó la voz. La respetabilidad de Shipman actuó como una morale invisible. Era inquestionable. Los informes mostraron que incluso cuando algunos colegas comenzaron a notar la alta cantidad de muertes bajo su supervisión, sus preocupaciones fueron archivadas como exageraciones. En una ocasión, una colega suya, la doctora Linda Reynolds, expresó sus dudas al comité médico del área. Lo que recibió fue una respuesta administrativa, burocrática, que no condujo a nada. El expediente fue cerrado. Y mientras tanto, las muertes continuaron en esa omisión, ese silencio institucional. Es lo que más caló en la comunidad, porque Harold Shipman no operaba en un sótano oculto ni en los márgenes del sistema. Él era el sistema. Estaba registrado, respetado, condecorado, y bajo esa apariencia inofensiva, cometió uno de los crímenes más extensos y fríos de la historia británica. La pregunta persistía: ¿por qué? ¿Qué llevó a un médico de familia, educado, con una carrera estable, a matar sin piedad a cientos de pacientes? Los psicólogos, criminólogos y expertos en conducta debatieron durante años. Algunas teorías hablaban de un trastorno narcisista severo, otros apuntaban a un complejo de superioridad disfrazado de altruismo. Se habló de una necesidad compulsiva de ejercer control absoluto sobre la vida y la muerte, pero todas esas eran solo especulaciones. El propio Shipman jamás dio una explicación. Nunca mostró arrepentimiento, nunca confesó en la prisión. Los guardias lo describían como educado, reservado, solitario. Nunca se metió en problemas, ni se relacionó demasiado con otros presos. Leía en silencio, caminaba en círculos en el patio, miraba fijamente por las ventanas, sin decir una palabra, y en ese silencio se fue encerrando más y más, hasta que una madrugada decidió acabar con todo. Lo que dejó atrás fue más que un reguero de muerte. Fue una grieta en la confianza de todo un país. El Reino Unido, durante años, había considerado a los médicos como figuras sagradas, hombres y mujeres dedicados a curar, a cuidar, a proteger, pero después de Shipman, esa imagen se agrietó para siempre. Las reformas no tardaron en llegar. Se revisaron miles de protocolos, se establecieron nuevos controles en los certificados de defunción, se creó una base de datos centralizada para registrar patrones anómalos. Pero todo eso era, en el fondo, una reacción tardía. Una medida administrada después del dolor. La herida ya estaba hecha en Hyde. Las calles lentamente volvieron a la normalidad. Pero nada volvió a ser como antes. Algunos pacientes nunca volvieron a confiar en un médico. Otros se mudaron, y en las casas donde se guardaban fotos antiguas, los retratos de abuelas, madres y tías ya no miraban con la misma serenidad. Eran recordatorios de un crimen invisible, una muerte disfrazada de rutina. Y aún hoy, cuando alguien menciona el nombre de Harold Shipman en voz baja, hay quienes bajan la mirada. No por miedo, sino por respeto a los que se fueron sin justicia. Plenan. Porque hablar de él no es solo hablar de un asesino. Es hablar de la fragilidad humana, de lo fácil que es confiar, y lo devastador que es equivocarse en el doctor de la bata blanca, el que ofrecía sonrisas en la sala de espera y sujetaba manos con ternura. Fue también el hombre que jugó con la vida y la muerte como si fueran piezas de ajedrez. Cada inyección, cada firma, cada palabra pronunciada en voz baja, fue parte de un juego macabro que nadie supo ver. Y quizás ese sea el mayor misterio de todos. No como lo hizo, no cuántos mató, sino cómo logró engañar al mundo entero durante tanto tiempo. Ozzy, su historia como un eco inacabado aún se desliza entre los rincones de Hyde, entre los pasillos de los hospitales, entre las páginas de los libros que intentan entender lo incomprensible. El doctor Shipman se fue, sí, empero su sombra, pero su sombra aún respira en el recuerdo no dicho, en los silencios de sobremesa, en los nombres que no se pronuncian más. Porque hay heridas que no sangran pero que arden, como si la verdad se hubiera incrustado en lo más hondo del alma colectiva. Y cada vez que alguien habla del doctor Shipman, no es una historia lo que se cuenta, es un susurro, un eco, una presencia que aún se cuela por debajo de las puertas cerradas y de las páginas archivadas, tras su muerte. Se pensó que el caso, que con su desaparición se pondría punto final a la tragedia. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. La ausencia de un juicio completo, de una confesión, de una rendición real, abrió una grieta insondable. Y dentro de esa grieta comenzaron a surgir más preguntas, más sospechas, más fantasmas. En el transcurso de los años posteriores a su suicidio, la Comisión Smith continuó excavando entre documentos olvidados, entrevistas, certificados de defunción,
Historias clínicas y testimonios que antes parecían triviales. Cada hoja, cada palabra escrita por su puño y letra, cada entrada digital, se transformó en un símbolo de algo oculto. De un mecanismo tan pulido como diabólico se descubrieron patrones espeluznantes. Shipman mataba con una rutina meticulosa. Tenía horarios preferidos, víctimas seleccionadas por edad y condición. Había una clara predilección por mujeres mayores, sobre todo aquellas que vivían solas o tenían poca conexión familiar. Era como si supiera, con precisión cirujana, quién podía desaparecer sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. El método también se repitió en decenas de casos en visitas médicas a domicilio, diagnósticos vagos, administración de morfina o diamorfina en dosis fatales, y luego un certificado de defunción expedido por él mismo, sin autopsia, sin revisión externa. Todo parecía en regla, total limp. Pero detrás de esa limpieza se escondía la podredumbre. Una de las piezas más oscuras del rompecabezas fue el descubrimiento de cómo manipulaba los sistemas informáticos. El programa de gestión clínica que utilizaba en su consulta registraba entradas digitales de cada paciente. Pero Shipman no solo las alteraba después de la muerte. Las escribía minutos antes de provocar el fallecimiento, como si quisiera construir una narrativa médica que justificara lo que estaba a punto de hacer. Era una simulación perfecta, una ficción escrita desde la ciencia, que nadie ponía en duda porque él era el médico en algunos expertos en criminalística. Llegaron a afirmar que el poder de Shipman no estaba solo en su conocimiento médico, sino en su invisibilidad social. Nadie espera que un doctor mate, y menos uno como él. Esa fue su mayo Arman, la confianza en la devoción, el estatus. Pero mientras los investigadores desenredaban el hilo de sus crímenes, surgió otro temor más profundo. ¿Cuántos más habrá como él? No necesariamente asesinos seriales, pero sí figuras ocultas detrás del respeto, que usen sus posiciones para operar en las sombras. El caso Shipman desató una ola de paranoia institucional. Se revisaron procesos en hospitales, se instalaron nuevos protocolos para las muertes domiciliarias, y se implementaron sistemas de revisión cruzada para los certificados de defunción. Y aún así, el dolor persistía. No era solo el número de víctimas, era la intimidad del crimen. Cada asesinato fue cometido en un espacio de confianza, a menudo en la cama de la víctima, en la seguridad de su hogar, en un entorno donde el médico era recibido como salvador. Murieron confiando, murieron creyendo que estaban en buenas manos. Ese detalle fue el más doloroso para muchas familias, porque no solo perdieron a un ser querido, sino que fueron testigos involuntarios de su entrega a la muerte sin sospecha, sin defensa, sin temor. Algunos familiares intentaron rehacer sus vidas, otros jamás volvieron a hacer los mismos. Abandonaron Hyde, incapaces de respirar el mismo aire que el hombre que les arrebató tanto. Las casas donde murieron las víctimas fueron vendidas, alquiladas, desocupadas, pero había quien decía que el ambiente en ellas seguía siendo extraño, frío, aunque las paredes retenían un murmullo lejano. Tal vez no fantasmas, sino el peso de las verdades no dichas en una ocasión. Un periodista que investigaba los rastros del caso visitó la antigua clínica de Shipman, que ya había sido reconvertida en otro establecimiento médico. Al entrar en la sala de espera, notó que todo estaba reformado, salvo un rincón, donde la luz del techo parpadeaba sin explicación. La recepcionista le dijo que cada vez que intentaban cambiar esa lámpara, se fundía al poco tiempo. Nadie lo mencionaba, pero todos lo sabían. En ese rincón había sido el escritorio donde él atendía, donde sonreía, donde comenzaba la mentira. Los años pasaron, pero el legado del caso no desapareció. Se escribieron libros, se hicieron documentales. Los periódicos aún recuperan la historia cada cierto tiempo, sobre todo en aniversarios o fechas clave. La figura de Shipman ha pasado a formar parte del imaginario colectivo como el médico asesino, el traidor de la bata blanca, el rostro sereno del horror cotidiano. Y sin embargo, lo más desconcertante de su historia es que no responde al patrón clásico de un asesino en serie. No buscaba fama, no dejaba mensajes, no tenía una firma evidente, ni una compulsión explosiva. Su crimen era racional, limpio, silencioso, como un bisturí afilado bajo una bata estéril. Nunca sabremos la verdad. Completed. ¿Cuántos murieron cuando comenzó? ¿Qué sentía al hacerlo? ¿Qué lo impulsaba realmente? Su silencio final selló muchas de esas respuestas. Y lo que nos queda es solo el vacío, el hueco donde deberían estar las palabras que nunca dijo. Pero ese vacío, aunque incómodo, cumple una función. Nos obliga a recordar, a no confiar ciegamente ni a mirar dos veces, a preguntar cuando algo no encaja. Porque si algo enseñó el caso Harold Shipman, es que el mal más peligroso no es el que grita, sino el que susurra, no es el que se esconde, sino el que se sienta frente a ti con una sonrisa y te ofrece ayuda mientras aprieta la jeringa. Y así, en la memoria de los que quedaron, el caso sigue vivo no como una historia, sino como una advertencia.
La noche caía con un silencio extraño sobre Hyde. Las farolas lanzaban su luz amarilla sobre las calles vacías, y en el aire flotaba una quietud que no era paz, sino recuerdo. En una pequeña casa de ladrillo, una mujer mayor se sentaba frente a la ventana con una taza de té entre las manos. Observaba el consultorio abandonado del Dr. Shipman, ahora en desuso, cubierto por el polvo de los años y los secretos. Nadie lo había querido reutilizar. Nadie se atrevía. Un niño pasó en bicicleta, miró el edificio y preguntó con inocencia a su madre: «Mamá, ¿quién vivía ahí?». La madre se detuvo, tragó saliva. Bajó la voz: alguien que no debía haber sido médico, alguien que olvidó lo que significa cuidar, y siguieron su camino, dejando atrás aquella esquina en la que aún se sentía algo que no era viento ni frío. Era la memoria persistente de lo que ocurrió y de lo que nunca se debe permitir que ocurra de nuevo, porque algunas heridas no sanan, algunas verdades no se entierran y algunos nombres jamás se olvidan.